Buenas noches, yo soy Víctor Mora de Ingeniería Civil de la Extensión Mérida y voy a realizar mi exposición del 20% de la materia de mecánica de fluidos. Entonces, de los siguientes puntos. Primero, sobre los materiales utilizados para transporte e instalación de sistemas hidráulicos. Sobre la viscosidad, las presiones, la ley de viscosidad de Newton y el manómetro. Bueno, entonces, los materiales utilizados para el transporte e instalación de sistemas hidráulicos. Los materiales utilizados para el transporte e instalación de sistemas hidráulicos pueden variar dependiendo de la aplicación específica. Sin embargo, algunos materiales comunes utilizados incluyen el cloruro de polivinilo clorado, que su abreviatura sería CPVC, es utilizado como material para instalaciones de sistemas hidráulicos debido a su resistencia a la corrosión y su capacidad para soportar altas temperaturas. El tubo de acero. Los tubos de acero son utilizados en sistemas hidráulicos debido a su resistencia y durabilidad. Son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren alta presión y resistencia a la corrosión. Tubos de cobre. Los tubos de cobre son utilizados en sistemas hidráulicos debido a su conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de agua potable y calefacción. Los tubos de PVC. Los tubos de PVC o policloruro de vinilo. Los tubos de PVC son utilizados en sistemas hidráulicos debido a su bajo costo, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de drenaje y alcantarillado. Tubos de polietileno. Entonces, los tubos de polietileno son utilizados en sistemas hidráulicos debido a su flexibilidad y resistencia a la corrosión. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de riego y distribución de agua. Y bueno, es importante para nosotros saber, es importante tener en cuenta que la elección del material dependerá de distintos factores, como por ejemplo puede ser la presión, la temperatura, el tipo de fluido y los requisitos específicos para el sistema hidráulico en sí. Bueno, ahora la viscosidad. La viscosidad en la mecánica de fluidos es una propiedad que describe la resistencia de un fluido al fluir. Se refiere a la fricción interna entre moléculas de fluido mientras se desplazan unas sobre otras. Los fluidos pueden clasificarse en dos categorías, principalmente.
en función de su viscosidad, que son los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos cuya viscosidad se considera constante. La relación entre el esfuerzo de corte y velocidad de deformación de estos fluidos es lineal. Y pues como ejemplo podríamos tener el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, etc. Los fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad no es constante y puede variar con la velocidad de deformación. Estos fluidos pueden exhibir comportamientos viscosos no lineales, como la distancia o la tisotropía, que es la disminución de la viscosidad con el tiempo. Y un ejemplo de un fluido no newtoniano puede ser el pegamento, el gel, la sangre y bueno, el viscosímetro. El viscosímetro es la herramienta o el aparato, por así decirlo, que utilizamos para medir la viscosidad de un fluido. Y es un instrumento diseñado específicamente para ello. Existen diferentes tipos de viscosímetros, como el viscosímetro rotatorio Brookfield, que se utiliza para medir la viscosidad de fluidos de diferentes condiciones. Ahora las presiones. La presión en la mecánica de fluidos es un concepto fundamental que se utiliza para describir y analizar el comportamiento de fluidos en diferentes situaciones. La presión se define como la ejercida por una unidad de área y se expresa en unidades de presión, como pascales, que se representa con una P mayúscula y una A minúscula, o libras por pulgadas cuadradas. En la mecánica de fluidos, la presión puede tener diferentes aplicaciones y efectos. Y algunos ejemplos incluyen la presión en sistema de tuberías. En los sistemas de tuberías, la presión se utiliza para controlar el flujo de los fluidos. La presión puede ser utilizada para impulsar el flujo a través de la tubería o para controlar la velocidad y dirección del flujo. Presión en motores y bombas. En los motores y bombas, la presión se utiliza para generar energía y movimiento. La presión se utiliza para comprimir el fluido y luego liberarlo para generar fuerza y movimiento. Presión en sistemas hidráulicos. En los sistemas hidráulicos, la presión se utiliza para transmitir fuerza y movimiento a través de fluidos incompresibles. Los sistemas hidráulicos se utilizan en amplia gama de aplicaciones, o sea, en distintas aplicaciones, como maquinaria pesada, sistema de frenos de automóviles y sensores hidráulicos. Presión en sistemas de refrigeración.
En los sistemas de refrigeración, la presión se utiliza para controlar la temperatura y el enfriamiento de los fluidos. La presión se utiliza para comprimir y expandir los fluidos, lo que permite transferir el calor y así pues llegar al enfriamiento del sistema. Entonces, ley de viscosidad de Newton. Definición. La ley de viscosidad de Newton, también conocida como la ley de Newton de la viscosidad, establece que la velocidad de deformación de un fluido es directamente proporcional a la fuerza de corte aplicada sobre él. O sea, en otras palabras, cuanto mayor sea el esfuerzo del corte, mayor será la velocidad de deformación del fluido. Importancia. La ley de viscosidad de Newton es una ley fundamental en la física de fluidos y se aplica en una amplia gama de fluidos, incluyendo líquidos e incluso gases. Esta ley fue formulada por Isaac Newton en el siglo XVII y es una de las leyes más importantes en el estudio de la mecánica de fluidos. Entonces, el manómetro. Un manómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión de un fluido, ya sea líquido o gas. Proporciona una lectura numérica, una indicación visual de la presión en una escala graduada. Los manómetros son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones, como en la industria, la ingeniería, la medicina y la automoción. Entonces, bueno, algunos manómetros tienen una escala de doble unidad como PSI, que serían libras por pulgada cuadrada, y bar para satisfacer diferentes necesidades. Bueno, el manómetro consta de varios componentes importantes. La parte principal es el elemento sensor que se encarga de medir la presión. Entonces hay diferentes tipos de elementos sensores, como los tenemos acá. El manómetro de tubo Bourdon, el manómetro de diafragma y el manómetro de fuelle. Entonces, el manómetro de tubo Bourdon es uno de los más comunes y se basa en la deformación de la deformación elástica de un tubo curvado en forma de CA, medida que la presión se aplica al tubo. Este tiende a enderezarse y esta deformación se transmite a través de un mecanismo para mostrar la lectura de presión. Entonces, el manómetro de diafragma. El manómetro de diafragma utiliza un diafragma flexible que se deforma bajo la presión del fluido. La deformación del diafragma se mide y se muestra como una lectura de presión. El manómetro de fuelle. El manómetro de fuelle se basa en el principio de expansión y contracción de un fuelle metálico sellado. A medida que la presión aumenta,
el fuelle se expande y esta expansión se mide y muestra una lectura de presión. Bueno, y además de los diferentes tipos de sensores, los manómetros también pueden tener características adicionales, como pueden ser las escalas de diferente rango, las conexiones de entrada y salida y protección contra sobrepresión. Y bueno, eso sería todo por la exposición del mapa mental. Y gracias.